para exaltarle, pero también, Señor, para disponer nuestro corazón a ser ministrado por su consejo. Hoy suplicamos, Señor, que usted intervenga en cada corazón. Ponga, Señor, un oído dispuesto, un alma, Señor, receptiva, dispuesta, Señor, con mansedumbre a su palabra, y que hoy podamos salir edificados. En sus manos nos encomendamos hoy, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Mi esposa no pudo estar hoy, siempre andamos juntos, fíjese. Somos una carne de verdad con mi esposa, pero hoy no pudo estar porque tiene que predicar en la tarde y no le gusta ajolotarse mucho cuando le toca predicar otra vez. Así que estamos acá con el ánimo de decir el nombre del Señor, pero también que la palabra nos hable. Se fue la luz, pero nosotros estamos acá. Qué bendición que los hermanos pudieron resolver ahí con el sonido. Gloria al Señor. Hoy vamos a estar tocando un tema de bendición, mis hermanos. Hablaba con el pastor. Son temas que de repente les tenemos un poquito de miedo a hablar. Y es acerca de la administración de la mayordomía que el Señor nos ha encomendado. Porque se ha abusado de repente en algunas congregaciones hablar de este tema de la mayordomía. Y es que algunas congregaciones, y quizás no la congregación, sino los líderes religiosos, han tendido este tema a inclinarlo hacia una pretensión muy personal. No sé si ustedes han escuchado acerca de la teología de la prosperidad. No sé si ustedes han escuchado de eso, pero hay congregaciones donde se le invita a la congregación a sembrar, pero con la idea de que usted siembra 10 y que usted va a recibir 100. Y ese es todo el mensaje, o sea, inclinado totalmente a recibir el dinero de la congregación hacia acá, hacia las arcas de la congregación. ¿Quién la administra? ¿Cómo la administra? Ese es el problema de ellos. Pero realmente esa doctrina se enfoca básicamente en eso, en motivar a la congregación de que dando es que usted va a multiplicar como recibe, como si usted comprara verdaderamente la voluntad de Dios. Una vez estuve en una congregación de esas para escuchar, y fue de una manera bien inusual que yo llegué. Una muchacha que habíamos traído de un cantón por allá refundido Chalatenango dijo: yo quiero ir a la iglesia. Y le dije: vamos ahí donde nosotros vamos. Ahí no quiero ir, me dijo, yo quiero ir a otra, y voy a decir el nombre porque no estoy de acuerdo con estas congregaciones. Esa congregación que tiene una palomita roja que dice: pare de sufrir. No sé si hay aquí en Cojute, por ahí creo que hay. Entonces, ahí por el mercado San Miguelito, ahí me llevó la muchacha, y yo dije: vaya que vaya a oír, y me quedé un rato escuchando ahí, hermano, qué trágico eso. Qué trágico que lo único que se proponen es decirle a la gente: tú tienes un problema, y ese problema, dice el Señor ahora, que con $50 te lo resuelve, pero el Señor dice que aquí hay 20 de esas personas con ese problema, y ponen uno ahí a recoger hasta que pasan los 20, a dejar los 20 o $50 que él dijo, pasa al siguiente nivel, otro que $20 y todo eso. Pero no es eso lo que enseña la palabra del Señor. Cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, vemos que realmente Dios está interesado en que nosotros estemos bien. Dígame amén. Cuando el Señor se compromete con el pueblo de Israel, el Señor le dijo al pueblo de Israel: si ustedes me obedecen, lean allí Deuteronomio capítulo 28, le dijo el Señor: te voy a bendecir en tu entrada, en tu salida, serás bendito en el fruto de tu vientre, le dijo, será bendita tu arteza de amasar. Y hubo algo que le dijo también. Le dijo: tú serás cabeza y no serás cola. Amén. Y también le dijo el Señor: tú, le dijo, prestarás a las naciones y tú no pedirás prestado. Dígame amén otra vez. Así quiero yo, Dios. Esa fue una promesa que el Señor le hizo al pueblo de Israel. Pero nosotros, en nuestro razonamiento muy natural, a veces juzgamos en nuestra carne. Le voy a contar una que me pasó a mí. Yo me sentaba, digamos, por la cuarta fila de la congregación, y aquí en la primera fila siempre estaban eran 3 ancianos, 2 ancianitas y un ancianito, siempre estaban aquí. Y yo conocía la condición de pobreza en que vivían esos ancianitos, yo conocía la condición. Entonces el hijo del pastor esa vez estaba predicando y dijo: el cristiano no tiene que andar prestando.
El cristiano no tiene que andar pidiendo. Y yo allá sentado como en la cuarta fila, yo dije, este fulano, dije yo, porque nunca estaba en la condición de esas tres hermanitas que están ahí enfrente, dije. En mi carne, ¿verdad? Reaccioné y el Señor me habló inmediatamente. Y me dijo el Señor, Él tiene razón, me dijo. El cristiano no tiene que andar ni pidiendo ni prestando. Eso me dijo el Señor, pero me dio la explicación. Me dijo, porque tú estás pensando, y me dijo los nombres, ¿verdad? En ellos tres. Pero los que tienen, me dijo, son responsables de asegurar que esas tres ancianitos no anden ni prestando ni pidiendo. Me conmovió el alma. Me dijo el Señor, es cierto lo que está predicando el predicador, pero son ustedes los que han sido bendecidos y ellos que ya están ancianitos, que ustedes no tienen que permitir que lleguen a ese nivel. Entonces hoy, mis hermanos, con esas palabras yo quiero motivarle a abrir su corazón para ver de qué manera el Señor nos quiere bendecir, pero a la luz de la Biblia nosotros descubrir cómo es que el Señor nos bendice materialmente. Porque en este mundo vivimos en un mundo que abunda la pobreza, ¿no es cierto? Pero fíjense que hay un versículo, la palabra del Señor, que dice, Proverbios 13:23, en el barbecho de los pobres, ¿de quiénes habla aquí? De los pobres. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Hoy estaremos, hermanos, reflexionando de qué manera Dios quiere bendecir nuestra finanza. ¿Qué podemos hacer para ser bendecidos en nuestra finanza? No con la teología y la prosperidad, que yo doy 10 y Él me va a pagar con 1000 o con 100. No, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuáles son las promesas de Dios, pero también cuáles son los requisitos? Puedo usar esto, ¿verdad, hermano? Me va a dejar olor a bebé, pero está bien. ¿Qué dice el Señor en su palabra? ¿Cómo, de qué manera es que Él nos quiere bendecir? Oiga lo primero que estamos leyendo. Dice, en el barbecho de los pobres hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de juicio. El barbecho, mis hermanos, como la Biblia se escribió en un lugar donde lo que se practicaba era la agricultura y la ganadería. El barbecho es, si usted sabe, la gente que siembra primero prepara la tierra. Una planada aquí que siembran caña, primero aran la tierra, la limpian de la basura, le quiebran los pedazos de tierra más grandes para que esté eso liso y después sembrar la caña. Pues cuando la tierra está preparada, antes de poner la semilla, pero ya está preparada la tierra para sembrar, el chalate como no son aradas, allá son cerros, allá la limpian, la queman y la tienen nítida, sin monte, para que cuando empieza a llover ellos van a sembrar la semilla. A eso se le llamaba barbecho, cuando la tierra estaba preparada. Y dice el Señor en su palabra, en el barbecho de los pobres hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de juicio. Hermano, entonces la palabra aquí no está diciendo que hay algún tipo de retraso en el pobre. No, está diciendo el Señor, esta palabra juicio se refiere a la manera de juzgar las cosas que vamos a enfrentar, las decisiones que vamos a tomar. Entonces el Señor dice, hay algunos que caen en situación de pobreza o se mantienen en situación de pobreza por las decisiones que toman. Eso está hablando este versículo. Pero no es esa la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que usted vive en una gran necesidad o que usted vive en una condición en la que no puede cubrir ni siquiera sus necesidades básicas. La bendición de Dios es bendecirnos. Así que ahora el interés nuestro debe de ser, ok, ¿de qué manera entonces yo puedo aprender a tomar buenas decisiones? Eso es lo que vamos a ver. Dice la palabra del Señor en 1 Samuel 2:30. Al final le voy a leer lo que dice el versículo 30. Mas ahora os ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Así que el Señor ha comprometido su palabra con aquellos que le honran. Diga, yo le quiero honrar. Yo estoy dispuesto a honrar a Dios. Porque Él ha dicho, yo honraré a los que me honran. ¿Qué es honrar? Poner en alto. Honrar es estar de tu lado y respaldarte en lo que tú haces. Hablar bien de ti.
Eso significa la palabra honraré a los que me honran. Y como este estudio es bastante largo, vamos a correr. Lo primero, hermano, que nosotros debemos hacer, si queremos ser bendecidos y limpiar nuestras finanzas ese está bien. Limpiar nuestras finanzas delante del Señor, lo primero que tenemos que hacer entonces, hermano, es ser fieles, consagrados al Señor. Eso es lo primero. Una persona que tiene religión, una persona que profesa a Cristo, no puede pretender únicamente por asistir a una congregación, decir, mire que fíjense que yo ya estoy yendo a la iglesia todos los días de culto, pero a mí más mal me ha ido, me han venido más problemas, yo más pobre estoy que cuando no era cristiano. Es que no se trata solo de ir a una congregación. Lo primero que el ser humano tiene que asegurarse, si quiere la bendición de Dios, es que su corazón agrade al Señor, creador de los cielos y la tierra. Es mi interior lo que tiene que ser aprobado delante de Dios. No es lo que usted hace. No es lo que los demás miran, no es por lo que los demás lo felicitan, no, es lo que usted lleva dentro de su corazón. Hay muchas acciones buenas que nosotros podemos hacer y pueden dar buen testimonio delante de los demás, pero no lo hacemos con un corazón sincero. Y el Señor al que nosotros servimos, Él pesa los corazones. Entonces, si nosotros queremos asegurar nuestra bendición o nuestra vida andado tan valiente, tenemos que revisar, para empezar, tenemos que revisar esa área de nuestra vida. Porque a veces nosotros queremos reclamarle a Dios y le decimos, Señor, yo soy el que más sirvo en la iglesia, yo doy mi camión para servir en la congregación, yo abro mi casa para que haya una célula todos los días que usted haga célula en su casa. Señor, yo soy fiel con mis ofrendas. Y el Señor le dice, pero tu corazón está lejos de mí. Un corazón que está acepto delante de los ojos de Dios es un corazón que practica la justicia. Es un corazón que está dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Es un corazón que está dispuesto a abandonar aquello que el Espíritu Santo a través de la palabra le recuerda y le dice, esto no me agrada. Es un corazón que está dispuesto cuando los demás le dicen, mire, que la verdad es que usted parece que como que tiene amargura, o en nuestra casa a veces nos comportamos así como bravucones, como de esas personas que tienen problemas de carácter, que no siga diciendo toda su vida, si es que yo así soy, Dios lo sabe que así soy. Dios conoce que yo así soy. No, es un corazón que está dispuesto a decir, Señor, es cierto, yo fallo en lo que mi familia dice. Señor, es cierto, a mí me falta mansedumbre, a mí me falta humildad, pero hoy estoy dispuesto a rendirme delante de su presencia, porque su palabra dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma. Yo quiero ser con ese corazón. De eso se trata entonces, consagrar nuestra vida para el Señor. En primer lugar, dijimos entonces, hermanos, si queremos sanar nuestra vida financiera, tiene que ser dentro de nosotros un corazón aceptado ahí arriba. Los veo bien serios, hermano. Nuestra vida, nuestro corazón tiene que ser aceptado ahí arriba. No nos pesa un humano. Nos pesa Él, porque de Él es que estamos nosotros pidiendo la bendición. En segundo lugar, tenemos que honrar a nuestros padres. Oigan lo que dice la palabra del Señor. El primero que dijimos, Mateo 6:33, dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, no la mía. No es lo que yo hago. No, es la justicia de Dios. Y dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, cuando yo busco la bendición de Dios, no tiene que ser yo buscando hacer negocios con Dios. Señor, lo que yo te sirvo en la iglesia, tú me tienes que dar un carro. Padre, que yo soy el que más voy a evangelizar, tú me tienes que dar una casa nueva. No, dice el Señor, tú solo encárgate de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás Él te lo va a dar.
No es que yo le tengo que estar presionando a Él, yo quiero esto, no. El Señor sabe lo que nos conviene. Él sabe lo que va a llegar a ser para bendición en nuestra vida. El Señor te lo va a ir dando y tú te vas a sorprender de las bendiciones que Él derrama, porque no son cosas que tú le estabas reclamando a Dios, sino es lo que a Él le place bendecirte por lo que tú estás haciendo, por la entrega que tú has demostrado delante de sus ojos. En segundo lugar, dijimos honrar a nuestros padres. Ok, ya consagré mi vida al Señor, pero como tenemos que ir avanzando para ser íntegros delante del Señor, Efesios 6:1 dice: hijos. ¿Cuántos son hijos aquí? Levanten la mano los hijos. Amén. Todos levanten la mano, que todos somos hijos. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Todos queremos que nos vaya bien, ¿verdad? Yo me recuerdo que cuando estaba adolescente, yo soñaba con tener billetes, de verdad. Pero ¿saben qué pensaba yo para tener billetes? No sé si a alguno le pasa acá todavía. Raspar lotín, hermano. Y yo empecé a raspar lotín cuando empecé a ganar. Fíjese, iba a los pueblos y yo me alegraba, porque varias veces justo le decía al lotinero: ¿me permite que le raspe así separado? Dele, me decía el lotinero. Y yo le raspaba y cabal le raspaba los preñados, hermano. Y yo igual, Satanás metiéndome una semilla y para que yo me pusiera en una adicción, en un vicio para probar la lotería. Pero yo creí en mi mente que esa era la forma que yo iba a llegar. De un solo me caía un montón de dinero. No. El Señor nos enseña que no es así. Es de Él que viene la bendición. Yo no me tengo que desesperar por la bendición, pero sí tengo que hacer los pasos correctos para estar yo preparado para que el Señor me envíe su bendición. Y en este caso dice: honra a tu padre y a tu madre. Hónralo para que te vaya bien. Si todo eso, que le vaya bien a uno, y sea de larga vida sobre la tierra. Esta es una promesa grande. Lamentable es que nuestra naturaleza de repente quiere las bendiciones prometidas, pero ni siquiera quiere leer el requisito. Honrar a los padres, hermano, es bien sencillo de entenderlo. Hay gente que dice: sí, yo voy y visito a mis papás, yo no los recuerdo, yo le llamo por teléfono. Hermano, honrar a nuestros padres en primer lugar es que nuestro comportamiento no deje hablar mal de nuestros padres. Que digan: el hijo de fulano, ¿ya viste lo que hizo? Mira, le robó el terreno al señor ahí, le hizo trampa al otro allá, prestó dinero allá y no pagó. Hermano, yo quiero decirle que hay distintas maneras de honrar a Dios. Ya cuando somos cristianos, tenemos que honrar a Dios en nuestro testimonio en general, integral. Pero hay áreas de nuestra vida en las que nosotros nos desempeñamos. Nos desempeñamos como familia, ¿verdad? Como miembros de una familia, tenemos que honrar a Dios como familia. Tenemos que honrar a Dios como empleados. Si es que desempeñamos un trabajo allá, ahí tenemos que honrar a Dios. Tenemos que honrar a Dios, hermano, en nuestro desempeño, en nuestras decisiones, porque el mundo está atento. Imagínense que la palabra del Señor nos enseña, hablando siempre de finanzas: ¿quién de aquellos es el hombre, dice, que empieza un proyecto y no echa los números de todo lo que va a gastar, dice la palabra, y se queda medio construir? Entonces los demás dirán: este empezó y no acabó la obra que había empezado. ¿De qué está hablando ahí la palabra de Dios? De mal testimonio. La palabra del Señor está hablando que el cristiano lo que empieza lo tiene que terminar. Pero para terminar, dice la palabra, lo que tú empezaste, lo que tienes que hacer es no meterte en algo que tú no tienes la capacidad de terminar, sino que antes de empezar a hacer algo, dice la palabra, tú tienes que hacer ¿qué? Cuentas primero, números primero. Y la palabra del Señor dice: porque dirán. Hermano, esto tiene implícito acá unas lecciones grandes, y es acerca del testimonio que nosotros damos. Porque nosotros decimos que el Dios que conocemos es el dueño del oro y la plata, amén. Que el Dios que tenemos nos bendice con abundancia, amén. Pero el mundo ve: bueno, y este no es el líder que grita, que canta y que va con esa gran Biblia para la iglesia. Y mira, dejó a la mitad la construcción.
Ahí se quedó paralizado. ¿De qué está hablando mal nuestro comportamiento en ese caso? Del Dios que nosotros proclamamos. Entonces, mis amados hermanos, son áreas en las que nosotros podemos honrar o deshonrarle a Él. Así es nuestra vida delante del Señor. Entonces, honrar a nuestros padres es sencillo, que se hable bien de nuestros padres a través de nuestro comportamiento, pero en segundo lugar, hermano, que sus viejitos, donde quiera que estén, no estén en necesidad, abandonados. No es que yo voy a ir a visitar a mis viejitos el día del padre, el día de la madre, y hay unos que llegan a comerse lo que los viejitos tienen. Hablo en serio, ocurre. Van a comerse lo que los viejitos tienen. Sino que además de yo llevar la vez que los visito, yo esté seguro de que esos ancianos tienen cubiertas sus necesidades. ¿Usted le ha puesto atención en qué cama duermen sus viejitos? ¿Usted le ha puesto atención qué cobijas se ponen encima a la hora de dormir? Eso está pesado ahí arriba. Que yo vaya y vea que mis viejitos tengan las condiciones, por lo menos las condiciones mínimas que yo les pueda dar como hijo, porque es un requisito que el Señor me pone a mí para que me vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Es que ese viejo no se merece. Si usted supiera cómo fue conmigo, la palabra no dice que si fue bueno. La palabra dice que si es tu padre, lo tienes que honrar si tú quieres que te vaya bien. Si hay rencor en nuestro corazón hacia esos viejitos que quizás no hicieron bien su papel, ¿qué tengo que hacer yo? Yo quiero la bendición, Señor. Así que yo hoy perdono a mi papá, a mi mamá, que quizás no hicieron un buen papel en mi adolescencia, en mi juventud, lastimaron mi corazón. Hoy los perdono, hoy los libero, pero yo quiero honrarlos porque su palabra dice que me irá bien. ¡Qué bendición! El Señor cumple su promesa. Me dicen hasta qué hora tengo, hermano, que es bastante el material que traigo y si no llego hasta la 1 de la tarde. ¿Hasta qué horas, hermanos? Hasta las 1:30. ¿Ah? 11:45. Ok. Bien, entonces mis amados hermanos, ve cómo funciona esta situación. Yo quiero decirle que a mí se me hincha el alma porque yo le estoy hablando esto con lo vivido. Yo le estoy hablando de qué manera el Señor hace fieles sus promesas sobre nuestra vida. Y me ha tocado vivirlo en todos los sentidos. Me tocó cuidar a mi mamá cuando estaba después de su diagnóstico que le dieron, me tocó cuidarla y yo le dije a mi esposa, déjame esto a mí que yo quiero hacerme cargo de mi mamá. Y la hice de enfermero, bañar a mi mamá, limpiarla, hacerle su comida, darle su comida como bebé. Lo hice yo. Y me sentí también servir a mi mamá porque el Señor me permitió esa oportunidad grande de honrarla. Mi mamá una vez me agarró las manos, ya cuando estaba en sus últimos días, y me dijo, sos de oro, me dijo. Nunca creí recibir esto de oro. Porque yo he sido un hombre bien simple toda la vida, casi sin emociones. Y el Señor me da esta oportunidad de servirle a mi mamá en sus últimos 2-3 años que estuvo. Y le pude servir de esa manera. Pero qué bendición ver cómo el Señor había transformado a mí. Yo casi ni iba a visitar a mi mamá. Yo estaba pendiente de que ella tuviera lo necesario económicamente. Pero yo fui así como muy simple con ella, de andar expresando, te amo. Miren, creo que esto se lo dije una vez que vinimos a predicar de la familia. Y les hice el ensayo a ustedes de acá. Me costó darle un beso a mi mamá en la mejilla. Y una vez que estuvimos hablando de familia, los hice a ustedes que levantaran la mano. ¿Cuántos no le habían podido dar un beso a su mamá en la mejilla? Primero les pregunté de su papá. La mayoría no le habían podido dar un beso a su papá. Espero que después de esa conferencia que les dimos, ya le hayan dado besos a su papá. Y después le pregunté cuánto le había costado darle un beso a su mamá. Muchos no levantaron la mano. Muchos no habían podido darle un beso a su mamá. Pero qué bendición cuando yo rompo todas esas maldiciones y le digo, Padre, esto no viene de usted. Yo quiero expresar mi sentimiento a mi mamá, a mi papá, porque la palabra de Dios dice
Hónralo. Y usted no se imagina la bendición que siente un anciano, que un viejo llegue ya con canas también y le diga, ¿cómo te amo, mi viejita? Y le chape un beso a su mamá o a su abuela. Es una bendición grande, se genera un vínculo fuerte de afecto tan necesario para los ancianos. Entonces eso es lo que el Señor dice: honra a tu padre y a tu madre. En tercer lugar, otra llave que abre la bendición es practicar la generosidad en general, mis amados. Le voy a leer varios versículos corriendo porque hay muchos versículos. Proverbio 28:27 dice: el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Diga usted: santo Dios. Les hago una pregunta, pero no levanten la mano. ¿Cuántos han sido tacaños aquí, hermano? Mire, la generosidad no abunda mucho. Eso no es una cualidad que abunda mucho. Pero cuando yo leo estos versículos, yo tengo que sacudirme la tacañería. Dígame amén. Cuando yo leo estos versículos que el Señor dice: mire, el que da al pobre no tendrá pobreza. Bendito Dios, y yo a ninguno le he dado. Si yo hasta para dar una cora me tiembla la mano. ¿Sabe cómo le dicen en Sudamérica a los tacaños? Pingüinos les dicen a los tacaños. Pero le voy a contar porque yo no entendí hasta que dieron la explicación por qué le dicen tacaño, pingüino a los tacaños. ¿Sabe por qué le dicen pingüino? Porque el tacaño tiene las manos cortitas y no se alcanza la bolsa. Hasta aquí le queda la manita al pingüino, no llega hasta abajo. Entonces, digámosle al Señor: Padre, yo no quiero seguir siendo pingüino. Padre, yo quiero que esta mano baje y ser liberal y dar y compartir, porque su palabra dice: el que da pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Y diga: Padre bendito, con razón no he salido de esta crisis toda mi vida, porque a veces nos ha pasado, hermano, nos cuesta compartir. Dice Salmo 41:1: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Oiga, Proverbios 19:17: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Sacúdese la tacañería ahorita. Sí, en serio. Usted diga: Padre, en el nombre de Jesús, no quiero abrigar esto ya. Si a usted le cuesta compartir, a veces le viene el pensamiento ayudar a fulano y usted empieza a poner condiciones. Los hijos esos haraganes lo van a quitar a la viejita. Ella no necesita. Yo le puedo ir al perro para fumar, lo van a ocupar. Delo como para él. Póngale en sus manos a esa ancianita que necesita, al ancianito que necesita, pero délo como para él. No esté mirando el que se lo van a quitar, que lo va a ocupar mal. Usted diga: Padre, usted me puso en mi corazón ayudar a esta persona necesitada. Señora, aquí está. En el nombre de Jesús, bendígala, Señor. Aquí está, desde mi corazón lo entrego. El Señor está haciendo trato con usted, pero también tiene trato con el sinvergüenza, aquel que quizás le quita a la anciana, y con las malas decisiones que tomaron. Él también tiene tratos con ellos. Entonces yo lo que hago es mi parte, porque el Señor se compromete conmigo. Además, Salmo 41, dice la palabra del Señor, lo voy a leer de otra versión, dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Versículo 2: será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará. Oiga, esto me impactó. En el versículo 3, Salmo 41:3: Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirá toda su cama en su enfermedad. Yo estuve comparando otras versiones de la palabra, de esta palabra mullir, su cama. Dice: mullirá toda su cama en el lecho del dolor. Significa: el Señor te consolará cuando estés enfermo y te dará la sanidad. ¿Y cuál es el requisito, hermano? La generosidad. ¿Se imagina usted cuánto bendición
abre la generosidad. Dice la palabra, bienaventurado el que piensa en el pobre. Y la otra versión dice, bienaventurado el que trata bien al pobre. Mire qué bendición. Dice que aún en tu enfermedad, si tú eres así con el pobre, el Señor te consolará en tu dolor y te dará la sanidad. Bendito. Yo quiero eso, hermano. Yo quiero eso. Ya dijimos, hermano, esto es lo primero que dijimos, es consagrar mi vida completa al Señor. Él se compromete a bendecirme. En segundo lugar, yo tengo que ser generoso. Y en tercer lugar, mis finanzas tienen que estar consagradas al Señor. Le pedí permiso al pastor para hablar de esto porque aquí se menciona el diezmo. Pero no, el diezmo no es una imposición. El diezmo, hermanos, es una prueba que el Señor dejó para nuestro corazón, a dónde está pegada tu alma. Si tu alma está pegada en lo material, te va a temblar la mano sacar el 10% para darlo. Si tu alma está idolatrando las cosas de este mundo, las cosas de esta tierra, es que usted no se va a despegar del 10% que la palabra del Señor enseña. Pero ese es su trato con el Señor. Yo quiero leerle qué es lo que dice la palabra. Pero en primer lugar, Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus lagares con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Como dije, la palabra de Dios fue escrita allá en el contexto de Israel, y dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Estaba pensando de la ganadería, de la agricultura, y dice, y tus lagares rebosarán de mosto. Los lagares eran las pilas donde procesaban la uva. Le dice el Señor, habrá abundancia de producto. Tus uvas van a ser fructíferas, vas a cosechar en abundancia. ¿Y qué le pide como requisito? Hónralo con tus bienes y con las primicias de tus frutos. En la ley antigua, hermanos, había un reglamento un poco drástico. Primero, las cosechas no tenían que recoger desde el primer año que daba fruto el árbol. Lo dejaban varios años que la fruta se cayera. Por mandato del Señor, porque el Señor estaba probando el corazón. Y cuando el fruto daba su primera buena cosecha, ¿dónde lo tenían que llevar? Al templo. Cuando la vaca tenía su primer ternero, ¿dónde lo tenían que llevar? Al templo. Y cuando la mujer tenía su primer hijo, ¿qué tenían que hacer? A ver quién sabe. Lo tenían que consagrar a Dios, pero como no lo podían entregar, si no era levita, no lo podían ir a entregar al templo, lo redimían. ¿Cómo se redimía? Tenía un valor económico, tenían que entregar una cantidad de dinero por el primer hijo. Santo Dios, diga. Sí, la primicia, el Señor lo había pedido para él. Así que cuando nacía su primer hijo, a los judíos, y no era levita, los levitas sí todos los entregaban al servicio del templo. Pero si no era levita, lo tenían que redimir. Y ahí dice la palabra, si era niño, pagaba tanto. Y si era niña, pagaba tanto por redimir. Eso se llama redimir. Ya, qué bendición. ¿Y para qué servía eso? Dice la palabra, cuando tú te consagres, tus finanzas para mí, todo lo que sos, dice, rebosarán tus lagares de mosto. ¿Y qué más dice el versículo? Serán llenos tus graneros. Hermano, espero que esta enseñanza sea práctica para ustedes. Para mí es práctica. A mí me han tirado un montón de locos, de esos que andan hablando en contra del diezmo, familias por ahí que son de otra doctrina. Me han tirado ahí y dicen que yo por ser pastor tengo el vehículo que tengo y no sé qué. Me tiran un montón de mensajes que me tiran. Y yo digo, que digan lo que quieran. Yo solo sé los tratos que tengo con Él y las promesas que he visto cumplidas en mi vida. Hace esto y te va a ir así. Y yo lo he visto, y que le voy a poner atención a eso que andan confundidos de su cabeza.
Lo primero que le dicen acerca del diezmo es, el diezmo eso no es para el tiempo de hoy, eso era para el tiempo de Moisés, porque a Moisés le dio el Señor la ley. Ah, qué bonito, ¿verdad? Génesis 14:20. Y bendito sea el Dios Altísimo, le dijo Abraham a Melquisedec, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Ya estaba Moisés en este caso? Dígame, no había nacido Moisés, y Abraham le dio los diezmos al sacerdote Melquisedec en Jerusalén. Y me puse a estudiar por qué en hebreo dice sin principio de días y sin genealogía. Me puse a estudiar por qué dice eso de Melquisedec, y es que la palabra no registra ni genealogía de Melquisedec, ni registra cuándo ni de dónde nació, ni registra cuándo murió. Por eso es que hebreo dice sin principio de días y sin genealogía, porque Melquisedec era un tipo perfecto de Jesucristo. Y dice que a él le entregó los diezmos, ¿quién? Abraham, cuando venía de rescatar a Lot. ¿Se recuerdan que a Lot se lo llevaron preso, verdad? Lo capturaron y se lo llevaron con todos sus bienes. Se armó el viejito Abraham y fue con un grupo y lo fue a rescatar, y le quitó un montón de botín a lo que se había llevado a Lot, y se lo vino a entregar al rey de Salem, y le entregó los diezmos. Entonces el diezmo no es un invento de la ley, ni una imposición únicamente del tiempo de Moisés. El diezmo es una muestra de gratitud de mi corazón desde antes de la ley. Y yo le digo al Señor, Señor, de toda esta bendición que me has dado, el 10% es para ti. ¿Qué le ofreció Jacob al Señor allá donde veía que ángeles que subían y ángeles que bajaban en la escalera? Los diezmos te daré, le dijo también. Ya había aprendido ya de él. Y ya existía Moisés, tampoco. Pero Jesús en Mateo 23 dice, ¿qué aflicción? Oiga, se lo traje de la versión NTV. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley, religiosos y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Punto. Y luego termina diciendo Jesucristo, es cierto que deben diezmar. ¿Qué dijo Jesús? Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Y los que andan ahí hablando en contra del diezmo dicen que Jesús no enseñó del diezmo. ¿Y esto qué es? Pero Jesús les dijo, hay cosas más importantes que el diezmo. Repítalas conmigo, las cosas más importantes que el diezmo: justicia, dígalo conmigo, misericordia y fe. Esas tres cosas mencionó Jesús. Es decir, que yo debo diezmar, pero no tengo que ser malo de mi corazón. Tengo que diezmar, pero porque estoy comprometido a honrarle a Él con todo. Y el versículo que se escucha, mis hermanos, así corrido cuando tratamos de enseñar del diezmo, es Malaquías 3:9, que usted lo ha escuchado. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Y dice el Señor, versículo 10, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Y reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida del campo, Mire, esto se lo digo el Señor, pruébenme. Ahora yo quiero decirle a ustedes, ¿no les gustaría probar al Señor? A los que no dan diezmo ahorita. Obviamente, si no ha consagrado su vida a Cristo, no esté queriendo comprar la voluntad del Señor con los diezmos. Ya lo dijo Él acá. Hay cosas más importantes, dijo, la misericordia, la fe y la justicia. Entonces el Señor dice, dame primero tu corazón.
practica estas cosas esenciales y después entonces presenta tu diezmo. Y dice el Señor, probame en esto, a ver si no abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Hermano, yo salí de allí del cantón a mis 17 años. Yo ni sabía que iba a la ciudad. Una tía me dio un cuartito donde vivir allá en la ciudad. Yo no tenía ni idea de tener un vehículo porque lo veía inalcanzable. En realidad les digo que veía inalcanzable. Hasta los 12 años sin zapatos y yendo a cortar café a ese volcán para comprarme mis uniformes, para empezar a estudiar bachillerato. Eso fue los 3 años, yendo a cortar café para comprarse cabal el par de zapatos y los 3 uniformes para que aguantara todo el año. Entonces yo lo veía inalcanzable. Cuando me vine para la ciudad, bueno, me vine a limpiar botellas a un supermercado, esos que andan llenando góndolas ahí todo. Le llaman display o impulsador, algo así. A eso me vine a hacer a la ciudad. Entonces mis expectativas no pasaban de ahí. Pero un día yo decidí consagrarme al Señor de verdad, porque yo le había conocido de pequeño, pero de los 14 años me fui a andar en los bailes y a divertirme, ¿verdad? Creyéndome el papi chulo. Papi chulo, le gustó, ¿verdad? Pero un día me consagré al Señor y el Señor empezó a cumplir y empecé a entender estas promesas de Dios. Y el Señor empezó a cumplir esas promesas en mi vida, hermano. Me comprometí a dar mi diezmo desde el principio y a veces no es fácil. Yo me fui unos meses para Estados Unidos y regresé. Y cuando yo me fui para Estados Unidos ganaba más o menos porque era gerente ya en ese entonces de un supermercado. Pero cuando regresé en el tiempo de la crisis y no traía dinero. Ya el Señor haciendo un trato conmigo. Y como no tenía tampoco sabiduría de Dios, el poco dinero que traía, compré una Pathfinder y un Nelson andaba en su Pathfinder, hermano. A los 3 meses se me arruinó. Me di cuenta que no era el carro que me convenía. Se me fue todo el ahorrito ahí, lo vendí, compré un carrito chiquito y seguí mi trabajito de $200 al mes. Hermano, no alcanzaba ni para la gasolina en aquel entonces. Pero luego entendí esto en el 2003 y me consagré al Señor como dice la palabra y empecé a esforzarme por ser fiel sin reclamarle a Dios. Pasé todavía, hermano, 3 años en esa crisis económica, como Dios probándome, yo diciéndole, Señor, te quiero servir, y en la iglesia me metieron a servir en todo lo que usted se le imagine. Líder de servidores, yo era el que preparaba las enseñanzas para la célula, yo era el líder de evangelismo y andábamos carrera y yo solo eso le decía al Señor en mi oración, Señor, te quiero servir, y dice la palabra del Señor, y verás si no abriré la ventana de los cielos. En el 2005 se abrieron las ventanas de los cielos. Yo había estado aún en Estados Unidos, yo vivía en una casita de 5 metros por 8, que son las colonias allá por Mariona. Anduve en Estados Unidos, no le pude abonar nada a la casita. Y cuando el Señor derrame esa bendición en 6 meses, hermano, voy a pagar hasta con tirado, le dice el pito allá en el fondo social, deme mi escritura. Y empezó una bendición grande. Hoy el Señor me permite tener 3 negocios bendecidos. Y no me gusta ni pensar cómo el Señor nos ha estado bendiciendo. Si ustedes ven, nosotros venimos aquí lunes, martes, miércoles, el día que nos digan los pastores, así andamos nosotros predicando. Yo he dejado aventado allá esos negocios porque sé que son de Él, Él los ha puesto allí, los administra. Yo solo hago el trabajo administrativo en mi computadora, ahí donde ando. Pero no le decimos que no al ministerio, a la predicación. Vean nuestra página, nosotros andamos predicando por los montes, por los barrancos, donde el Señor nos diga. Y el Señor ha dicho en su palabra, y todas las demás cosas te vendrán como añadidura, y hasta que sobreabunde. Entonces no le estoy predicando algo que no conozco, ni por hacerle el favor al pastor acá para que vengan los diezmos a la congregación. Porque cuando nosotros nos comprometemos con estos aspectos que enseña la palabra de Dios, la bendición es para mí. El Señor se encarga, los tratos son de cada uno. Hay uno que dice, ¿cómo va a llevar? Mire el carro que anda el pastor, hartándose mis diezmos. Así dice la gente que te encuentre los diezmos.
El trato es tuyo con Él. Tú ya lo diste. Y si lo administraron mal, ¿con quién va a ser el trato? Con el que administra mal. Pero yo aquí sí veo que los ingresos y las finanzas de la congregación se administran bien. Yo lo he visto. Pocas congregaciones han logrado lo que esta congregación ha logrado en este tiempo. Conozco congregaciones de más de 60 años que no tienen lo que ustedes han logrado hacer. ¿Por qué, hermano? Porque se están administrando bien y el Señor está bendiciendo al liderazgo de la iglesia, al cuerpo pastoral. Entonces, ¿qué es lo que tengo que procurar yo? Pues mi bendición. Voy a saltar al último punto ya. Además, hermano, después de ¿qué dijimos que era primero? Me consagro al Señor, ¿verdad? Luego dijimos, tengo que ser generoso. Luego dijimos, tengo que honrar a mis padres. Pero también tengo que ser esforzado en lo que hago. No ande buscando raspar la lotería que no es ahí. Dígame amén. No es ahí. No es ahí, dice el Señor. Vean. Proverbios 22-29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? ¿Qué menciona la palabra? Trabajo. No dice, ¿has visto uno que sea listo y ande viendo dónde va a sacar la lotería? No. Dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará y no estará delante de los de baja condición. Levántese temprano. Yo sigo a unos ahí que están hablando de cómo ser millonario y todo eso, y dice, algunos me preguntan, algunos jóvenes me preguntan, mire, ¿cómo tengo que hacer para tener ese éxito financiero? Y dice él, gánale al sol. Gánale al sol. Cuando el sol salga, tú tienes que estar listo, bañado, ejercitado, desayunado para enfrentar los retos que tienes para ese día. Gánale al sol. Y eso es lo que dice la palabra. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Pero además, hermano, Proverbios 24 dice, el perezoso no ara a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Proverbios 24:10, si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Así que el Señor nos promete bendición, pero no solo dice que tenemos que consagrar nuestro corazón a Él y que tengo que tener un corazón dispuesto a la generosidad y a bendecir a mi Padre. No, también dice, fájate. Un día, uno de mis trabajadores me dijo, mire, si yo no me preocupo, me dijo, la Biblia dice que los pajaritos, me dicen, no siembran ni ciegan y que el Señor se encarga de su alimento. Exacto, le dije yo. Pero hacer lo mismo que los pajaritos. 4 de la mañana se avientan del árbol y andan rama en rama buscando su comida. ¿Verdad que es cierto? ¿O te ha visto un pajarito que se queda ahí, terminó de dormir y todavía a las 8 de la mañana está ahí, a ver a qué hora el Señor me viene a dar? No. Antes que salga el sol, el pajarito ya anda buscando dónde el Señor le ha preparado la comida. Anda buscando. Es que a veces esta carne nos empuja a que queremos ser cómodos, ¿verdad? No, si el Señor dice que las aves no siembran, pero el Señor las sustenta. Vea cómo las sustenta. No se lo lleva al nido. Entonces tiene que haber diligencia, mis hermanos. Y dice, esto me picó. Porque yo me estaba un poco oxidando cuando el Señor me bendijo con gente que me apoya en mi trabajo, y yo me estaba quedando un poco en la casa solo para hacer lo administrativo y lo ministerial, y yo sentí que mi cuerpo empezó a oxidarse un poco, y cuando medité este versículo me dio un poco de crisis. Dije yo, no, tengo que salir a correr, a hacer ejercicio, porque yo estoy siendo flojo con la administración de mi cuerpo, me estoy quedando muy sentado. Dice, tu fuerza será reducida. Ahora le digo a los que ya pasaron de 50, 60, no se quede sentado. No hay de 60 aquí, ¿verdad? No se quede sentado. Si le vienen remesas, siga caminando. Dígame amén. Hasta donde pueda, lo que aguante. No se ponga a hacer lo que ya no puede hacer, pero no se quede quieto. Pero tampoco los ancianos tienen que andarse arriesgando mucho, ¿verdad? Donde pueda, pero no se quede quieto, porque dice, si fueres ahí, tu fuerza será
reducida. Entonces, por eso es que vemos unos viejitos bien chispa, ¿ha visto usted? 80, 90 años. Hay una señora que nos está yendo a ayudar, hermano, a una filial que estamos fundando allá por San Matías, en unos cañales. La señora tiene 88 años. Y cuando llegó la hermana Rosita, anda con una pala raspando, haciendo jardinería cuando nosotros llegamos, porque va con los pastores antes que nosotros lleguemos. Siempre llega a hacer jardinería ella, echándole agua, sembrando plantas en el lote que hay ahí. Y cuando termina la alabanza, la hermana Rosita se mete al cuarto a interceder todo el tiempo de la predicación. Ella está intercediendo. 88 años, hermano, no para. Hoy, para la Navidad que acaba de pasar, me dio tanto gusto conocer a esa anciana y me la llevé para mi cantón. Allá la tuve el fin de año, que fuera a platicar allá con mi papá y que fuera a disfrutar de la libertad del campo allá. Ahí estuvo. No, la viejita no para. ¿Por qué? Es que no se ha quedado quieta, ¿verdad? Ahí anda. En último lugar, hermano, quiero mencionarle que después que el Señor te ha bendecido, corre dos riesgos. Si ya cumpliste lo primero, lo más seguro es que el Señor te va a bendecir. Pero cuando eres bendecido, corres dos opciones tienes. O administra bien, o administra bien mal la bendición. Hay gente que cuando el Señor lo bendice, se va de la congregación. Hay hombres que cuando después de los 40 el Señor lo bendice, tiene un buen sueldo y todo, se consigue una de 20. Dejó a la mujer de su juventud, la mujer de su pacto. Y el Señor dice: estoy molesto contigo. Malaquías capítulo 3, Malaquías capítulo 2. Molesto estoy contigo, dice. ¿Y por qué le dice el pueblo de Israel? Porque has sido desleal con la mujer de tu juventud, la mujer de tu pacto. A eso se está refiriendo. Entonces, cuando nosotros somos bendecidos, en primer lugar, administremos bien la bendición. Cuando el Señor te bendiga, síguele honrando. Si antes le honrabas al Señor y tú te sentías bendecido, dar $10, que ahora no te tiemble la mano, poner $300 para el proyecto, si no te vas a quedar pobre con eso. Ponlo con alegría para el Señor. Honra al Señor. Si antes tú le dabas $1 a la viejita necesitada de tu vecina, ahora ya no le des $1. Si el Señor te ha bendecido, póngale 20 pesos en la mano a la abuelita y hágalo con alegría. Y diga al pueblo: amén. Administre la bendición. A mí me ha pasado con la ofrenda. Y tenemos nosotros una cuota que damos para la radio, una cuota que damos para misiones. Yo me recuerdo que yo antes de ofrenda daba una cora, hermano, cuando yo empecé a congregarme. Yo daba una cora y yo me sentía tranquilo con el Señor dar una cora. Pero cuando el Señor me fue bendiciendo, yo daba $1. Y después yo ya no me sentí bien dar $1, daba 5. Y después ya no me sentía bien dar 5. Así tiene que ser tu corazón. Por lo menos así sentí yo. Pero quizás tú ahora te sientes bien dar $100 de ofrenda, lo que el Señor te ponga. Pero lo haces para Él, no para que te mire, sino porque el Señor puso en tu corazón. Consejos prácticos, hermano. Cuando el Señor te ha bendecido, o si el Señor todavía te tiene ahí en espera porque te falta avanzar en esas áreas, hay unos consejos prácticos que quiero leerte aquí. Proverbios 22:26. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? No salga de fiador. Dígame amén todo. Amén. Hay gente que le quiere resolver la vida a todo el mundo. Todo el que le dice: ay, que tengo una pobreza. Es que el que anda pidiendo siempre se le ha muerto la abuela, se le quebró la pata al otro y se le arruinó el carro y se le está cayendo la casa. Siempre tiene un motivo para ver cómo te echa de cabeza. Pero nosotros, con la sabiduría de Dios, tenemos que preguntarle: Señor, ¿me comprometo en esto o no? Y el Señor te va a decir: 5 pesos, dale. Y decirle que no le prestas, decirle que eso tenés, que le vas a regalar. Amén. Porque a veces le queremos resolver la vida a todo el mundo. Hay gente que va a prestar para resolver la vida a aquel que le vino a llorar, y tal vez el estafador es. No paga, te va a llegar a prestar y no paga.
Los cristianos también tenemos que ser sabios. No sé, hay uno que así vive, está hundido por su mala cabeza, presta aquí, presta allá, pero nunca paga. Entonces no, dígale usted, fíjate que yo también no estoy tan bien que digamos, más, estos 5 pesos te voy a dar y no te preocupes, yo te los regalo, pero le llevo prestando 200, 5 dele, regálese. Amén, es que hay muchos de esos, por eso les da risa. Mis amados, el Señor dice, no tomes malas decisiones. Es una vergüenza para el cristiano que firma la casa comercial, le llegan, le cobran, y a los meses están llegando con un camión para recuperar las cosas. Qué vergüenza para el cristiano que le estén sacando sus cosas de su casa después que él ha ido a firmar. Y todos los días va bien chivito para la iglesia con su familia. Y miren, los de Prado están ahí sacando el televisor, hasta la cama le llevan. No. Dice la palabra del Señor, primero hacer números, y si no, no empecé el proyecto. Primero hacer números, y si no, no pongas la firma. Esto ya es un consejo mío de lo que yo he vivido. Hermano, no preste dinero a crédito. No vaya a sacar préstamos para cosas que usted quiere. Quizás vaya a prestar dinero de un familiar o algo así cuando le pasó una tragedia inmediata y que usted no haya cómo hacer. Entonces vaya y diga, mira, con pena en mi alma necesito si me puedes ayudar. No, pero quiero cambiar el carro, voy a ir allá al banco a prestar tanto y voy a financiar el carro. Hermano, está regalando el fruto de su trabajo en intereses. No regale el fruto de su trabajo. Cuando usted regala el fruto de su trabajo, lo triste es que va a pasar pagando intereses y se le va a ir la vida, y eso es todo lo que va a lograr hacer. Pero si usted administra bien hoy lo poco o lo mucho que tiene, ese mismo dinero le va a servir para irse multiplicando, porque usted lo sabe administrar. Hoy dónde pongo este dinero, hoy vamos a invertir, pero que sean inversiones, ¿verdad? No que sea porque yo quiero un gusto, porque quiero competir con el vecino. Entonces solo quería compartirle esas ideas de bendición. El Señor ha sido fiel, yo se lo puedo testificar, y las promesas que acabamos de leer son promesas para cada uno de nosotros. El Señor nos quiere bendecir. No hay nada más trágico en esta vida, y ya se acabó el tiempo. No hay nada más trágico en esta vida que los papás les hereden deudas a los hijos. Eso es feo. Lo bonito es que cuando usted se va a despedir de esta vida, usted diga, hijo, los quiero reunir. Qué bonito, ¿verdad? Vengan. Y les voy a aconsejar otra cosa a los ancianos. Óigame, los que están aquí más de 60, no repartan sus herencias. Díganme amén los que tienen más de 60. No repartan las herencias. Solo deje testamento. Hay hijos que tienen mal corazón. Los viejitos les costó hacer lo que han hecho, años de trabajo y administrando bien las cosas. Y apenas reparten, los hijos empiezan a vender, y de repente el viejito anda y ya nadie lo quiere. No, yo estoy ocupado, mira, tal vez allá lo puede cuidar, tal vez allá lo cuida. Y el viejito tal vez tenía para sustentarse sus años de menos fuerza. Él había logrado con la bendición de Dios acumular para que tener como cuidarse sus años de menos fuerza. Pero no, dijo, yo les voy a repartir a mis hijos. Hay algo que se llama testamento, usted no necesita repartir. Hay unos aquí que les está ardiendo el alma porque estaban queriendo quitarle la propiedad al viejito. No. Cada uno de nosotros debemos de confiar en Dios y tener la capacidad para hacer mi propio capital. Digamos así, pues. Cada uno, con la bendición de Dios, con lo que me ha enseñado mi papá, yo salgo adelante, me construyo mi casa y soy de bendición y de orgullo para mi papá. Amén. No esté pensando en la herencia del viejito, a él le costó. Que la disfrute, ya cuando no tiene fuerza para trabajar, de eso que eche mano para cuidarse, para alimentarse, si los hijos son medio tacañones, que de ahí eche mano. Entonces, si usted no ha repartido, no reparta. Dígame amén, no están de acuerdo conmigo. Deje testamento.
Cuando usted fallezca, ahí va a quedar escrito: así dejo repartido lo que sobró de mi bien. Fulano, fulano, fulano. Lo veo serio, hermano. No, les estoy contando que así voy a ser yo, pues. Así voy a ser. He visto muchos casos. Injusticia. El Señor nos quiere bendecir. Practiquemos entonces estas bendiciones que el Señor nos compartió hoy. Consagremos nuestra alma al Señor al 100. No siga con resabio, con reserva delante del Señor. Conságrese al 100 para el Señor. Sea generoso. Consagre sus finanzas al Señor. Ya sabe cómo. Del diezmo sin miedo. Yo le lo aconsejo. Denlo sin miedo. Pero tampoco queriendo que el Señor comprarlo a Él. Señor, ya te lo di, no me diste lo que dijiste. No, usted délo, Él hará a su tiempo lo que tenga que hacer. Honra a su Padre y al final administre bien la bendición que el Señor le ha regalado. Bendito Dios, muchas gracias. Gracias por su bendición. Gracias, Padre Santo, porque vivimos en un mundo lleno de afanes. Vivimos en un mundo competitivo, Señor, que nos puede llenar de estrés si nosotros ponemos nuestra mirada alrededor. Pero hoy queremos alzar nuestra mirada a usted. Usted es el que todo lo puede. Queremos descansar en usted, Señor. Padre, que no demos mal testimonio con la administración de nuestras finanzas, Señor. Que no demos mal testimonio de usted en este mundo. Aún, Señor, con nuestras finanzas queremos ser fieles y testificar de que usted es real. Que hemos consagrado nuestra vida a usted y que usted ha cumplido nuestras promesas alrededor de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, hoy desechamos, Señor, todo espíritu de miseria, todo espíritu, Señor, de tacañería. Padre, que venga a nosotros a reinar un espíritu de gozo, el gozo de compartir, la generosidad, Padre Santo. Guíenos usted a dónde tenemos que ser generosos, a dónde tenemos que sembrar con nuestras finanzas, bendito Dios. Gracias le damos por la fuerza, gracias por el ingreso, Señor, que permite, por los negocios, por los trabajos de mis hermanos. Hoy los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Gracias le doy, Señor, por esas promesas que ya están escritas y usted no miente. Gracias le damos, Señor, y bendigo a cada uno de mis hermanos acá presentes. En el nombre de Jesucristo, líbrelo, Señor, en su entrada, en su salida, a sus trabajos, en sus negocios. Los bendigo hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y que ellos se gocen, bendito Rey, de ser liberales en administrar aquella bendición que usted les ha permitido administrar en sus manos, Señor, reconociendo que al partir de esta vida, nada nos llevamos. Gracias le damos, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Si hay alguien hoy también que quiera recibir a Cristo o reconciliarse delante del Señor, quiero decirle, para usted también son las promesas de Dios. Hoy es tiempo de salvación. Si usted vino sin Cristo o si usted vino alejado del Señor, yo le invito hoy a levantar su manita ahí para consagrar su vida a Cristo. Él quiere bendecirlo, Él quiere darle salvación, quiere darle vida eterna, quiere darle una vida nueva, una vida buena. En el nombre poderoso de Jesús, le invito hoy a hacer esa oración de fe. Dígale desde su corazón: Señor, aquí estoy por su misericordia. Le doy las gracias por la vida que me ha permitido hasta hoy. Le doy las gracias por su paciencia, Señor, de esperarme, porque ha dado apartado su voluntad. Pero ahora, Dios, yo quiero rendirme, confesando mis pecados y pidiéndole perdón. Quiero abrir mi corazón para recibir a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida. En su mano me encomiendo, Señor, suplicando que escriba mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo parta de esta tierra, quiero tener un lugar en su presencia. En el nombre de Jesús, gracias doy por salvarme. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Dios les bendiga, amados hermanos. El Señor quiere bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida, pero tenemos una parte que hacer y Él lo pone como requisito. Dios les bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios.